Vamos a la palabra de Dios. ¿Está listo? Vamos a ella. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Efesios 6, 10 al 12. La guerra espiritual es el tema del día de hoy, tema número 18 de la serie Efesios, identidad, unidad y propósito. Y bueno, como lo había dicho, ya cuando estamos terminando una epístola, no me quiero ir, un versículo y otro versículo, porque no queremos terminar, pero bueno, ciertamente estamos ya en las últimas enseñanzas, en la recta final de esta serie, y estamos por terminar de estudiar la epístola a los Efesios, versículo a versículo. Hoy veremos los versículos 10 al 12, la guerra espiritual. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues como lo vio en el título, como lo acabamos de decir, hoy vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. Y vamos a, antes de entrar de lleno, me gustaría iniciar haciendo una autocrítica. Y esto lo digo con respeto, sin el afán de ofender a nadie. Al hacer yo esta crítica, entiendo que estoy criticándome a mí también como cristiano, porque somos un cuerpo en Cristo. Pero en algunos sectores de la cristiandad, cuando se habla acerca de guerra espiritual, de este tema de la guerra espiritual, se practican cosas que no necesariamente salen de la Biblia. A veces esto de la guerra espiritual se convierte en un espectáculo. No sé si le ha tocado ver o le ha tocado ser parte de ese espectáculo. En otros sectores se convierte en un método, en unas palabras mágicas que dices. A veces se convierte incluso en una obsesión con el enemigo, ¿no? Que se ve al diablo por todos lados, hasta en la sopa de letras. ¿Todavía existe la sopa de letras? Qué rica estaba esa, ¿no? En la sopa de letras, ahí salía ahí Satanás, ¿no? Te reprendo. Bueno, esto es como, de nuevo, en algunos sectores, y le agrego un poco de humor porque de nuevo es una autocrítica. No quiero cuestionar las intenciones. Yo quiero entender que los que son parte de ello, así como yo en algún momento lo fui también, pues tenía buenas intenciones. Y no voy a juzgar eso, Dios conoce los corazones, pero sí tenemos que ser objetivos con la palabra de Dios, sí tenemos que ser objetivos con la Escritura. Ahora, hay algo importante: el hecho de que existan prácticas erróneas, espectáculos, esto que dije, no nos da permiso para irnos al otro extremo. El extremo que también es peligroso, el extremo de vivir como si la guerra espiritual no existiera, como si todo fuera algo netamente psicológico, como si todo fuera algo cultural o como si fuera todo algo humano, así, físico. Lo que vemos aquí en la palabra es que no es presentada la guerra espiritual como una idea, como algo opcional. Se presenta como una realidad explícita. Estamos en una lucha, estamos en una batalla. Se presenta así en la palabra de Dios, y por eso es que el creyente necesita cubrirse, necesita fortalecerse, necesita mantenerse firme, que es lo que vamos a ver. Así que hoy no pretendemos hacer ningún show, ni tampoco pretendemos llegar al otro extremo de negar la realidad bíblica. Vamos a tratar de ver lo que está en la palabra de Dios, verlo con sobriedad y así aprender a vivir fortalecidos en el Señor. Antes de entrar de lleno al tema de la guerra espiritual, hagamos un breve repaso. Pablo ya nos ha dicho quiénes somos, nos ha dicho cómo vivimos, nos ha dicho desde dónde peleamos. Desde el inicio de la epístola nos recordó que nuestra identidad es en Cristo, nace de allí, nace de estar en Cristo. Hemos visto cómo fuimos adoptados, escogidos, redimidos, sellados con su Espíritu, y no estamos en esta guerra, que vamos a ver, huérfanos, no estamos desprotegidos, desproporcionados de herramientas, estamos enfrentando esta guerra como hijos, como el hijo del mero capitán, del mero mero. Luego Pablo nos habló de unidad del cuerpo, asociándolo con el tema de la batalla. Un soldado que no está en su ejército, que no está en el cuartel, que no está bajo autoridad, pues es un soldado que está a la deriva, un soldado que es un blanco fácil. Por esto es que Pablo ha insistido tanto en la unidad, en la iglesia, en este cuidado mutuo, en esta edificación unos a otros. Después nos llamó a andar como es digno de ese llamado. Un soldado debe andar pues como soldado.
debe de comportarse a todo lugar a donde va. Hemos visto también aquí en esta epístola cómo cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras palabras, nuestras relaciones, todo esto dentro del entorno del hogar, del matrimonio, del trabajo, en la iglesia incluso, porque muchas de las batallas espirituales no se pierden en el culto durante el tiempo de adoración o durante un tiempo de oración, a veces se pierden en la vida diaria y en la casa. Fracasamos espiritualmente en esta batalla espiritual. Y ahora Pablo dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como si dijera, todo esto que les he enseñado es porque están viviendo en medio de una guerra real, que no es solo teoría, que no es algo imaginario, es algo real. Por esto cuando dice fortaleceos, nos está diciendo algo obvio si lo asociamos con el tema de la milicia. Para la guerra se requiere preparación. Recientemente tuvimos un caso aquí en nuestra iglesia de un joven que a lo mejor nos está viendo por allí porque nos sintoniza y que pronto regresará, Joel, que partió para estar en entrenamiento del ejército. Y vimos a un Joel diferente, el que vino de visita al que se fue. ¿Por qué? Porque estuvo fortaleciéndose. Su alimentación cambió, sus hábitos cambiaron, su ejercicio cambió, si es que había alguno, ¿no? Y puedes ver en las noticias, puedes ver en el internet, en todo lugar, documentales, cómo es que se preparan los soldados, cómo es que entrenan los soldados para la milicia, cómo es que se fortalecen. Un soldado que no está entrenado, pues para empezar no va a ser seleccionado, pero supongamos que bueno, pues ya ni modo, ya no hay soldados, éntrale y pues pasan ahí al gordito que no está entrenado, ¿no? ¿Te imaginas cuánto va a durar el pobre? No va a durar nada. No va a durar mucho en el campo de batalla y por eso Pablo, pensando así, nos dice esto, nos dice fortalezcanse. Esto mismo era parte de la cosmovisión de Pablo en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a la batalla espiritual. Por eso también a Timoteo, a su discípulo, en la segunda epístola, a Timoteo capítulo 2, versículo 3, le dijo así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esto choca, ¿no? Con esta promesa que nos han dado de una vida cristiana que no hay sufrimientos, no hay dolor, todo es prosperidad, todo es bendición. Bueno, ciertamente hay temporadas en donde lo hay. Sin embargo, según la palabra, siempre estamos en una milicia y un soldado sufre penalidades. No come lo que quiere. El soldado no come lo que quiere, no dice, oigan, es que no me gusta así la comida, no, si hay unas sardinas ahí en el camino se las come y tiene que estar ahí horas y a veces sin beber agua, sufre penalidades, le dice Pablo a Timoteo. Le recuerda también Pablo que ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida si es que quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado, así se lo dice en el versículo 4, si quiere agradar al general, si quiere agradar al rey, pues no ha de enredarse en los asuntos de esta vida. También en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esas son cosas de viejas. Tú ejercítate para la piedad. O sea, en vez de perder el tiempo en el último chisme cristiano, ejercítate, esa palabra de nuevo, fortalecerse, ejercitarse, sufrir penalidades, ejercítate, pero para la piedad. No está diciendo que el ejercicio sea malo, sea del diablo. Hay que hacer ejercicio, pero ese para poco aprovecha. Es un ejercicio que se queda con este cuerpo que pues, va a morir y va a ser regenerado, va a ser reformado, pero nos indica más bien que nos ejercitemos para la piedad. Y todo esto es algo intencional, requiere decisión, no es algo que aparece así nada más. ¿Verdad que nadie se despierta en la mañana y dice, ¿y este músculo? ¿Y este conejote? Pues ahí salió, wow, mira. Y estos pectorales, mira, aparecieron así, ¿quién sabe? Ha de estar funcionando la linaza y la chía que me estoy tomando, ¿no? No parece así nada más. Obviamente requiere de esfuerzo, requiere de una buena alimentación, requiere de repeticiones, de constancia, decisión. Ahora, hay algo muy importante. Este entrenamiento del que está hablando no se limita a un entrenamiento físico, sino que es algo que va más allá. Y de hecho es algo que tampoco tiene mucho que ver con nuestras propias fuerzas. No dice, sé fuerte tú. Es permanece en Él, lo que está diciendo. Permanece en el Señor. Está hablando de fortalecerse en el Señor. Y luego añade, y en el poder de su fuerza. Es decir, el poder
no es nuestro. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque poder, mucho no tenemos, la verdad. En nosotros mismos no tenemos mucho poder, y esto cobra sentido cuando somos llamados por Dios para hacer alguna función, para servir en su iglesia. La mayoría de las veces no estamos capacitados para hacerlo, y qué bueno, porque no es en nuestras fuerzas. Moisés mismo, cuando fue llamado por Dios, él reconoció su incapacidad, y Dios le recordó: no, es que no es con tu poder, no es con tu habilidad, yo te voy a dar la habilidad, yo te voy a capacitar, pero soy yo, así que tienes que venir a la fuente, es lo que tenemos que hacer. El poder, decía, que no es nuestro, es el poder de Dios, nada más y nada menos. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que está a nuestra disposición. Ese mismo poder que sentó a la diestra del Padre a Jesucristo es el poder que está a nuestra disposición. Ese mismo poder que está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad, es el que está a disposición nuestra. Y Pablo ya nos explicó de dónde viene ese poder. En Efesios, el poder de Dios en la vida de nosotros, de los creyentes, se relaciona con la obra del Espíritu Santo. Es un poder espiritual. ¿Se acuerdan de Sansón? Bueno, Sansón no tenía fuerza en sí mismo, no era un hombre corpulento, era un hombre común y corriente, porque en ese tiempo no había ni gimnasios, ni así como lo hay el día de hoy, esta cultura, ¿no?, del wellness y del bodybuilding y todo eso. No, era un hombre común y corriente, era un hombre que se alimentaba como todos los demás. Sin embargo, recibía una fuerza sobrenatural, venía sobre él el Espíritu Santo y podía, con una quijada de asno, derrotar a todo un ejército. Ese poder, eso venía no de él, sino del Espíritu Santo. Entonces, esto se conecta con lo que veíamos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Antes, cuando Pablo dijo que nos conceda ser fortalecidos con el hombre o en el hombre interior por su Espíritu, ahí estaba ya, desde el capítulo 3, versículo 16, introduciendo esta realidad del Espíritu Santo, de la que habló en el capítulo anterior, cuando hablaba de ser llenos del Espíritu. Y esto nos ayuda a entender que el poder de su fuerza es una vida constantemente llena del Espíritu Santo, no simplemente una descarga momentánea. Eso es lo que nos han vendido, ¿no? Como la llenura del Espíritu Santo es: mira, ven, pasa, y yo aquí, y te caes, ¿no? No estoy negando que Dios pueda hacer eso, ¿eh? Dios lo puede hacer lo que Él quiera. Yo no le voy a decir a Dios lo que haga o lo que no haga de acuerdo a lo que a mí me gusta o no me gusta. Pero la palabra va más allá. Vamos a incluir eso. Vamos a incluir que estás en un tiempo de adoración y Dios te toca y caes para atrás o para adelante o para donde sea, te cachan o no te cachan, como sea, ¿no? Y te agarra la tembladera y lloras y todo está bien, gloria a Dios, si es de Él, lo recibimos, no hay ningún problema. Pero la palabra nos quiere llevar más allá de eso, nos quiere llevar a esto, a estar fortaleciéndonos en Él. Nos ayuda a entender, decía, que es una vida constantemente llena de su Espíritu Santo, que está tomando de Él constantemente. La guerra espiritual se enfrenta así, con una vida constantemente llena del Espíritu, rendida al Señor. ¿Cómo? Lo oímos en la oración, en la palabra, en la obediencia a la palabra, porque no es nada más de orar y: Señor, te pido por el chinito Cheng, el chinito Cheng, el chinito Chang, y todos los chinitos de la China, y te vas uno por uno, y después leo la Biblia y ya, hice mi gimnasia espiritual. No se trata nada más de eso, sino se trata, claro, de orar, que es parte de la vida espiritual, de la comunión, de hablar con Él. Señor, hoy me siento así, hoy estoy bien contento, te doy gloria por esto y gracias. Es hablar con Él y escucharle en la palabra, pero no solo leer la palabra, sino obedecer a la palabra. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿verdad? No, pues yo la leo muy bien y te la recito y parezco metralleta, hablando 100,000 versículos por minuto. Pero ¿y si no lo obedezco? Ahí es en donde entra el detalle, es en donde entra el problema. Estoy hablando entonces de llenarnos del Espíritu, de todo eso que mantiene al creyente firme cuando la batalla se pone dura. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo enfrentó la batalla? Escrito está, con la palabra de Dios. Así fue como enfrentó Él a la tentación, con la palabra de Dios, resistiendo, diciendo: escrito está también, escrito está. Entonces dice la palabra que el enemigo le dejó por un tiempo y después siguió dando lata, porque es persistente, lo vamos a ver. La guerra espiritual se enfrenta con una vida constantemente rendida, como decía. Una persona llena del Espíritu Santo discierne mejor.
que una que no lo está, que no está tan llena. Una persona llena del Espíritu Santo resiste mejor la tentación, responde mejor ante, no sé, alguna ofensa que le hacen, algo que no le parece, responde mejor si está llena del Espíritu Santo. Camina con sobriedad, esto es, está en modo alerta. ¿Te imaginas un soldado borracho? Que llega el enemigo y está así como que, buenas noches, no, o sea, tiene que estar alerta, con sus sentidos todos alerta. Una persona llena del Espíritu no vive dominada por la carne, por los deseos, por los apetitos. Así que no es casualidad que Pablo primero haya hablado de la llenura del Espíritu y luego hable de la guerra espiritual. No son temas separados, son temas que van unidos. De hecho, la llenura es la base para enfrentar la batalla. Pablo no nos deja desarmados, no nos presenta como desarmados. Ante esta batalla, que es una batalla real, nos provee una defensa que es real. Leamos el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí, si tú ves el versículo, es un mandato. No dice, pues es opcional si quieres, si te gusta, si te parece cómodo. No, dice vestíos, es una orden, dice vístanse, se nos manda. Está usando el lenguaje de vestirse. ¿Por qué? Porque el vestirnos es una decisión que asumimos. Cada mañana que salimos de nuestra casa a trabajar, voluntariamente tomamos la decisión de vestirnos y ponernos la ropa adecuada para hacer el trabajo que vamos a hacer. Y cuando llegas, pues te bañas, eso espero, ¿verdad? Después de que te bañas, te pones la ropa adecuada para estar en casa, intencionalmente. Así que Pablo previamente habló de vestirse del nuevo hombre en el capítulo 4, versículo 24. De nuevo, ahí vimos que vestirse es una acción intencional, una acción consciente. Entonces, esto forma parte también de nuestra rutina diaria, el ponernos la armadura, vestirnos de la armadura. Y así el creyente vive cubierto por la provisión de Dios en su caminar diario, a donde nosotros vayamos, sea al trabajo, a la escuela, a donde sea que nosotros vayamos, hemos de vestirnos para estar cubiertos con la provisión de Dios. Ahora, la imagen de la armadura no es algo que aparezca aquí en Efesios. Esto es algo muy interesante que yo he descubierto. Veía que en el Antiguo Testamento ya se hablaba también de la armadura, pero vamos a verlo en Isaías 11, versículo 4, describiendo a un personaje que es crucial en la Escritura. Isaías 11, versículo 4, para que veamos cómo desde el Antiguo Testamento ya estaba presente esto de la armadura de Dios. Isaías 11, versículo 4, quizás ya lo sabías, quizás a lo mejor lo habías pasado por alto, pero estaba desde antes. Isaías 11, 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Fijas cómo está hablando aquí del Mesías? Y lo está asociando con algunos de los elementos que va a utilizar aquí mismo en Efesios, los vamos a ver en la siguiente enseñanza. También en Isaías 59, se presenta a Dios mismo con una armadura. Hemos visto al Mesías, a Jesús, con una armadura o elementos de ella, pero en Isaías 59 vemos ahora a Dios el Padre también con una armadura. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y Pablo, como un experto rabino, conocedor de las Escrituras, toma estos elementos proféticos en Isaías, hablando del Mesías, hablando de Dios el Padre, y retoma estas imágenes para recordarle al creyente, recordarnos a nosotros, estamos en una guerra, necesitamos tomar esta armadura, hacerlo de forma intencional, requiere un esfuerzo de nosotros. Todo esto tiene que ver con formación espiritual. No con actos externos, volviendo al tema de la guerra espiritual, no con decretos, yo decreto que esto, aquello, no con fórmulas, no, todo esto es formación espiritual. Ese es el cristiano que quiere madurar, que quiere crecer, ¿no? El que no, pues va a pensar ahí que está jugando con la cosita esa que te pones aquí, ¿no? Ahora nueva, que estás ahí. No, es una batalla real.
y requiere formación espiritual. La armadura de Dios no se activa con palabras especiales que nosotros decimos o con declaraciones rituales. La guerra espiritual se enfrenta desde una vida preparada. Preparación significa ¿qué? Significa conocer aquello que define el carácter de Dios. Si volvemos a Isaías, te vas a dar cuenta que todos estos elementos describen a Dios, describen su carácter, describen su justicia, describen todo lo que Él es, la justicia, la fidelidad, la salvación. Todas estas son realidades que deben de moldear nuestra manera de pensar, deben de moldear nuestra manera de vivir, de decidir, todo. Así que Pablo está llamando al creyente a una vida alineada con la justicia de Dios, una vida que se afirma con la fidelidad de Dios, que se sostiene por la salvación que Dios ya nos ha dado, que Dios ya nos ha provisto. Y esa es la base de la preparación espiritual. ¿Te fijas cómo no nada más es, no, que vístete de soldadito y deja de comer y ya vamos a enfrentar a los chamucos? ¿Te fijas cómo no es eso? Ahí es donde la armadura cumple su función, cuando nosotros nos estamos formando. En Isaías, ahorita que lo leímos, notamos que la armadura le pertenece a Dios. Eso es en el Antiguo Testamento, tanto al Mesías como al Padre. Y aquí en Efesios, Pablo muestra que esa misma armadura de Dios se pone a nuestra disposición. Por eso cobra sentido lo que decía, ¿no? La batalla no la enfrentamos con nuestros recursos, en nuestras fuerzas o con lo espirituales que seamos. No, la armadura es de Dios. Esa misma armadura que ya estaba, Dios la pone disponible para nosotros. Y todo eso forma parte de esas riquezas espirituales que leíamos al inicio de la epístola y al inicio de la reunión, en Efesios 1:3, cuando hablaba de que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y la armadura de Dios es parte de esta bendición espiritual. No terminaríamos de contar las bendiciones espirituales, pero aquí estamos viendo una nada más. El pueblo de Dios no enfrenta esta batalla espiritual con recursos propios, los cuales son limitados, sino con lo que procede de Dios, con los recursos que proceden de Él. La armadura nos acompaña en nuestra vida diaria, siempre y cuando nosotros nos la pongamos. Forma parte de una vida ordenada, de una vida consciente delante de Dios. Dice la segunda parte del versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí, una vez que nos ha dicho que estamos en una batalla, que necesitamos fortalecernos, que hay una armadura de Dios que está disponible para nosotros, ahora nos dice el propósito de la armadura. ¿Cuál es ese propósito? Según Efesios 6:11, para indica propósito, dice, para que podáis estar firmes. Esta palabra firmes es un término militar que apunta a mantenerse en pie, conservar la posición que se asignó. ¿Has visto a los soldados que van marchando firmes ya? Y se ponen así, ¿no? Y si un ejército de pronto rompe filas, el general les dice firmes ya y todos se ponen en posición, ¿no? Eso es de lo que nos está hablando. La firmeza describe una postura estable bajo la presión. Mientras que todos están corriendo, mientras que todos están haciendo de todo, dice la palabra que el creyente debe estar firme, estable bajo la presión. Es permanecer en la verdad, permanecer en la obediencia, en una conciencia limpia cuando hay fuerzas espirituales que nos tratan de empujar en otra dirección. Hay fuerzas que tratan de empujarnos y que nos tratan de sacar de la verdad, ya lo veremos, que tratan de sacarnos de la obediencia, de una conciencia que puede irse cauterizando, que puede ir poniendo otros límites. Eso es lo que trata de comunicarnos Pablo. Hay que mantenerse firmes. Y la armadura cumple esa función, guardar al creyente en su lugar, afirmarlo en lo que ha recibido, en lo que ha escuchado, en lo que le ha sido enseñado, permitirle permanecer estable cuando la presión del mundo aumenta, cuando la presión de los problemas aumentan, cuando la tentación aumenta. Y también se identifica al enemigo. Le llama aquí diablo, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra diablo, del griego diabolos, quiere decir calumniador. Eso es lo que diablo significa. Cuando estés ante una persona que levanta calumnias contra los hermanos o contra las personas, pues ahí tienes a un diablo. Por eso la palabra menciona la calumnia entre las cosas que Dios aborrece, porque se asocia directamente con el término diablo. Es calumniador, es acusador,
Es aquel que toma lo que parece que está mal y lo maximiza y lo convierte en contra de la persona. Ahí tienes a un diablo al que hace eso, así que no lo hagas. Pero también diabolos, es el que divide. ¿Has oído ese término, divide y vencerás? Pues de Dios no viene. Proviene, por supuesto, del diablo. Es el que acusa, el que calumnia, el que divide. Y ese viene a ser el carácter de personas, muchas veces incluso dentro de la iglesia, lamentablemente. Describe a aquel que busca desacreditar. Describe a aquel que busca distorsionar, aquel que busca romper la comunión en cualquier ámbito, en cualquier comunidad. Desde el principio de la Escritura, el diablo aparece como un ser personal, alguien que opera con intención. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. En el Génesis lo vemos introduciendo la duda. Lo vemos allí tratando de romper la comunión maravillosa y perfecta que había entre Dios y el hombre. Introduciendo la duda, con que Dios ha dicho, así que Dios te dijo que no podías comer de nada, ¿sí? La duda, así es como aparece ahí. ¿Y cuál era su intención? Pues obviamente hacer caer al hombre. En Job lo vemos también acusando. Vemos a Satanás presentándose delante de Dios y diciéndole, pues mira, si tú dejas de bendecir a Job, él va a dejar de ser esa persona íntegra de la que tú presumes, porque Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Y Satanás le dice, bueno, pues sí, pero si le quitas todo, no va a retener su integridad. Estaba allí acusándolo. Y eso, por supuesto, proviene del diablo, así que no hay que tomar esa actitud, ¿no? de reprobar a las personas y decir, no, por esa persona no doy ni 5 pesos. No, hay que pensar todo lo bueno, dice la palabra de Dios, lo mejor de las personas, así como nos gusta que piensen lo mejor de nosotros, también nosotros hemos de pensar lo mejor de las demás personas. En el Evangelio vemos a Satanás, a este diablo, a este acusador, tentando. Lo vemos cómo tiene intenciones, la intención de hacer caer a Jesús. Así es como operó allí tentándolo. Y en Apocalipsis se le llama el acusador de los hermanos. No el acusador de los mundanos, sino el acusador de los hermanos. Cuando venga acusación, condenación a tu vida, no proviene de Dios, proviene del Espíritu. De Satanás, perdón. El Espíritu, quería decir, trae convicción de pecado en nuestra vida, la cual nos lleva al arrepentimiento, pero si nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Dios y sigue esa condenación y sigue esa acusación, no proviene de Dios, proviene del acusador de los hermanos. Y es importante resaltar que este diablo no es omnipresente, no está en todo lugar. Dios sí está en todo lugar. El diablo no está en todo lugar, puede estar solo en un lugar a la vez. Tampoco es omnipotente, que tiene todo el poder. Dios sí tiene todo el poder, Satanás no. Es un ser creado. Dios no es un ser creado, Dios es Dios. Él es el creador, pero Satanás, el diablo, es un ser creado. Él no crea nada. Todo lo imita, todo lo distorsiona, todo lo pudre, ¿no? Y también actúa bajo los límites establecidos por Dios. Dios le ha cedido cierto terreno, Dios le ha dado cierta libertad, pero nada de esto está fuera del control de Dios. Y a pesar de esto que estoy diciendo, de que no es omnipresente ni omnipotente, que es un ser creado, que no crea nada, que está bajo los límites establecidos por Dios, Pablo lo presenta como un adversario real, que busca ganar terreno. Y digo esto porque algunos cristianos, me incluyo yo en algún tiempo atrás, le he llamado el chanclas. ¿Por qué? ¿Has oído eso? ¿Por qué el chanclas? Bueno, para los que nos ven en otros lados o son de otros países, en México las chanclas son las sandalias. Entonces, el chanclas le decimos porque está en nuestras sandalias, ¿sí? Y eso pues, a veces nos lleva a no tomar en serio lo que la palabra nos está diciendo, porque la palabra nos lo está presentando como un adversario real que busca ganar terreno en nuestras vidas. Previamente ya Pablo había dicho, ni deis lugar al diablo. Si fuera el chanclas que ahí está y no es peligroso para nada, ¿por qué Pablo nos diría? No le den lugar al diablo. Eso implica que puede encontrar un espacio cuando el creyente cede en áreas específicas. El diablo opera de diversas maneras. Opera atacando, por ejemplo, la confianza en la verdad. La palabra dice allí, no te dejaré ni te desampararé. Lo dice la palabra de Dios.
y su palabra es verdad. Fue lo que dijo Jesús en Juan 17:17. Entonces lo dijo Dios, es verdad, pero el diablo nos tienta para que desconfiemos de eso que está ahí. De eso que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y empezamos, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es? Y cuando nosotros caemos en eso, la tentación, caemos en eso, pues estamos cediéndole terreno al enemigo. Estamos cediendo ante sus acechanzas. Él opera atacando la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso es algo serio, hermanos. La unidad del cuerpo de Cristo es un gran tema aquí en Efesios, y es por lo que Cristo murió, derramó su sangre para unir a una iglesia. ¿Y qué crees que es lo que quiere hacer el adversario? Dividir, desunir a esa iglesia. Y lo puede hacer con cosas tan torpes como no me saludó el hermano. Y como no me saludó el otro día, yo le dije, sí, hermano, y me volteó la cara. Uy, no. Ahora llego a la iglesia ya en modo guerrero, pero contra mi hermano. O sea, en vez de pelear contra el enemigo, estoy en pleito con mi hermano. En modo bélico, y si ahorita voy a sacar la pistola, ¿y qué? ¿No? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Yo soy de barrio, hermano, ¿y qué? ¿No? Con ese tipo de cosas, ¿te imaginas? Eso es lo que pretende hacer el adversario, el enemigo, separar. Opera atacando la pureza moral, algo que, como llaman de manera coloquial, es el elefante en la sala. ¿Sí? O sea, es una cosa enorme que está allí y que muchos no quieren ver. Quieren estar hablando de los callos de la bestia, del apocalipsis, cuando hay un montón de hermanos que están hundidos en la pornografía. Y no se tocan esos temas. En cambio, se toca que la semana de Daniel y que o sea, todo este tipo de cosas que sí son bíblicas, por supuesto, pero hay necesidades que son prioritarias. Estadísticas demuestran, está comprobadísimo, Barna Group y otros que se dedican a hacer estadísticas sin revelar la identidad de las personas, muchos han admitido estar adictos a la pornografía dentro de las iglesias. Pastores que son esclavos de ese tipo de adicciones sexuales y están predicando en las iglesias así. Entonces, por eso decía que es un elefante en la sala, el cual muchos no quieren reconocer, no quieren ver, y ahí el enemigo opera atacando la pureza moral de los cristianos. Opera también atacando la estabilidad espiritual de los creyentes. Y cuando viene alguna circunstancia, alguna situación, de pronto nosotros, en vez de encontrarnos de rodillas orando y clamando al Señor, estamos desestabilizados. Ay, no, es que estoy en la depre, ¿qué va a pasar? No voy a ir a la iglesia y todo este tipo de cosas. Por eso es necesaria la armadura, porque el enemigo es personal. Aunque no es omnipresente, vamos a ver cómo opera de manera organizada para asignarle un demonio, un minion o un chamuco a cada creyente, o varios ahí alrededor. Yo mismo lo he vivido. He estado en lugares en donde se mueven cosas, en donde se cierran puertas, se abren puertas. ¿Y eso qué es? Pues mira, por más que yo le ponga aceite en la puerta de mi casa y todo, ese tipo de cosas suceden. ¿Por qué? Porque es un reino espiritual real. Y porque obviamente al enemigo no le gusta cuando nosotros hacemos la obra de Dios. Al enemigo no le gusta cuando le predicamos el evangelio a una persona y esta persona responde al evangelio. Al enemigo no le gusta cuando alguien se convierte y comienza a cambiar su vida, a dar pasos de fe, a dar pasos de obediencia a Dios. No le gusta, y por supuesto que va a andar por ahí tratando de dar lata. Decía que es personal, es activo y es persistente. Y qué lástima y qué tristeza es que el diablo sea más persistente que muchos cristianos. Qué lástima, ¿no? Creo que si el enemigo es persistente, nosotros deberíamos ser el doble, ¿no? Ya mínimo ahí igual. Por eso es que el chanclas, ya quisiera ser así de persistente como el chanclas, papá. Se nos dice que este enemigo tiene acechanzas. Habló de las acechanzas del diablo. Vimos al personaje, al diablo, personaje real. Y ahora habla de las acechanzas. La palabra que usa es la palabra griega metodeias. ¿Te suena? Donde viene nuestra palabra método. Y comunica la idea de planes estructurados. A veces nosotros salimos así nomás. ¿Qué vas a hacer? Pues quién sabe, ahí va a ver qué sale. Pero no, el chanclas es alguien que es persistente y que es organizado. ¿Cómo ves? Nosotros a veces ni la cama tendemos. Si no puede decir amén, diga, oh, man. Y la esposa dice, predíquelo, pastor. Planes estructurados, es esta palabra metodeias. Tácticas calculadas.
calculadas. Y a veces dices, oye, anda muy tranquilo el enemigo. ¿Sí? Está calculando, está planeando. El enemigo observa, planea, aprovecha oportunidades. Voy a citar por lo menos 3 formas principales en que operan las asechanzas del enemigo. Número 1, tiene esta estrategia de la falsa doctrina, lo cual ha estado desde que estaban vivos los apóstoles. El apóstol Pablo, por ejemplo, batalló contra los judaizantes, y lo vemos allí en Gálatas, ¿no? Contra este grupo de gente que se infiltraba en las iglesias y empezaba a diseminar duda, empezaba a causar división dentro de la iglesia, y Pablo se fue al hueso con ellos y escribió la epístola a los Gálatas y dijo: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién les dijo que hay otro evangelio? Hay un solo evangelio. Y ahí vemos a Pablo haciendo guerra espiritual contra la falsa doctrina. Pero más adelante el apóstol Juan, que ya fue el último apóstol que murió, de los 12, y lo vemos como Juan batalló contra los gnósticos. Los gnósticos que enseñaban que no, que el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Así que si el cuerpo ya es malo, pues déjalo que reciba y que sienta lo que le guste, ¿no? Y decían, ¿cómo es posible que si el cuerpo es malo, la materia es mala, Jesucristo se haya encarnado? No, Jesucristo no se encarnó, y empezaron a salir con sus rollos. ¿Y qué hizo el apóstol Juan? El apóstol Juan batalló contra estas falsas doctrinas, hizo guerra espiritual contra las falsas doctrinas. ¿Pero qué crees? Murió el apóstol Pablo, murió el apóstol Juan, pero las falsas doctrinas no murieron. Las falsas doctrinas continúan, persisten. ¿Cómo se ve la falsa doctrina? Porque no siempre se ve como el pastor que está predicando y le salen cuernos y así, ¿no? Todo pata de gallo y cola así de animal. No, espérate. La falsa doctrina se presenta de manera sutil. Va desplazando la verdad del centro. O sea, la verdad de la palabra del evangelio se va haciendo a un lado, se va desplazando. Introduce mezclas de cosas, distorsiones de la verdad o énfasis desordenados. Hermanos, la palabra toda ella dice que es verdad. La palabra es como miel, es algo armonioso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es armonioso? Armonía son cuando combinamos más de 3 notas y las alineamos bien, suenan bien al oído y las vamos combinando de esa manera. La palabra es armoniosa, y decía que la estrategia de la falsa doctrina implica también énfasis desordenados, y así hay ciertos énfasis teológicos que si nosotros los ponemos en el lugar en donde no van, pueden terminar convirtiéndose en falsa doctrina. Por ejemplo, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Okay, claro que sí, es una verdad bíblica. Pero también dice la palabra que Él es justo. También dice la palabra que Él es santo. ¿Te fijas? Ahí tenemos ya 3 notas. Entonces, si yo elimino la justicia y la santidad de Dios y dejo nada más el amor de Dios, estoy desplazando la verdad. Porque caigo en ese evangelio, en esa doctrina de Dios te ama así como estás. No tienes que hacer nada, ni cambiar nada, ni arrepentirte, ni oír el evangelio. Ya Dios te ama así, precioso, así como eres. Teraino, ¿cómo se llama esa vaina? Binario y no binario y quién sabe qué. Así te ama Dios, así como estás. ¿Te fijas? Se eliminó la santidad de Dios, que dice que ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, y todo lo que se le parezca, teraino, lo que sea, heredarán el reino de Dios. Quitamos la justicia de Dios, quitamos la santidad de Dios, que es que Él está apartado de toda maldad. Entonces, ¿te fijas cómo podemos caer en una falsa doctrina? Te pongo otro ejemplo. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que Él hace lo que quiera, cuando quiera, sin pedirle cuentas a nadie. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No depende de nosotros para ser Dios y para tomar las decisiones que Él toma. Gloria a Dios, es uno de sus atributos. Pero cuando nosotros enfatizamos únicamente la soberanía de Dios y la aislamos de los demás atributos, por ejemplo el amor, ¿qué nos queda? Nos queda un Dios que ya no es el Dios de la Biblia. Nos queda un Dios que odia al pecador, que crea a personas para mandarlos al infierno sin darles la oportunidad de que se arrepientan, de que reciban a Cristo, y se complace después en esas personas que creó para la condenación.
Y se complace en el bebé que nació de 3 meses y como lo había predestinado para el infierno, se complace en ver ese bebé ardiendo en el infierno. Eso es lo que algunos predican como sana doctrina. Y lo peor es que algunos la abrazan y dicen, gloria a Dios, sí, ese es mi Dios. Pues ojalá tú no seas uno de los réprobos, brother. Que seas uno de los elegidos. Ojalá que tú seas uno de ellos. Porque si no, pues tú mismo vas a quedar enredado en eso. Decía que esa es la estrategia del enemigo, la falsa doctrina. No se asusten, es un ventilador. Si estoy hablando del enemigo, ay, ya se está retorciendo, le tronó el hueso a alguien, ¿no? Gracias, David, gracias. Decía que hace énfasis desordenados. No siempre niega abiertamente la verdad del evangelio. Muchas veces lo que hace es hacerle un upgrade. Y dice, mira, toda la vida se ha creído que el hombre tiene libre albedrío, los mismos apóstoles enseñaron que el hombre puede creer o puede decidir no creer, pero ¿qué si le hacemos un upgrade? El evangelio premium, ¿sí? Platinum, ¿verdad? Es lo que hace el enemigo. Por eso Pablo mismo advirtió a los corintios en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿No conoces tú a creyentes que eran fieles al Señor, que ay, me duele el callo, hermano? Vamos a orar ahorita, hermano. El Señor sana el callo de mi hermano y el juanete también, enderezalo, Señor. Gente de fe. Y de pronto la serpiente, así como engañó a Eva con su astucia, los engañó y dice, no. Dios es soberano y Dios te mandó eso y te va a mandar las plagas también porque Él es soberano y se complace en hacer sufrir a sus hijos. Y de pronto ya no creen ni en milagros, son los Grinch del evangelio. Todo está mal, todos están mal, todos son falsos profetas, todos son herejes, nomás yo soy el sana doctrina. mrperfectofariseo.com. El extravío comienza en el pensamiento. Así es como comienza el enemigo, desviando de la verdad. Otra estrategia que tiene es la estrategia que veíamos hace un momento, la estrategia de la tentación. Es una de las herramientas más constantes del enemigo. Comienza presentando algo atractivo, algo que parece pequeño, algo que parece justificable, algo que parece manejable. Y esto lo hace porque él conoce la naturaleza humana. No dice la Biblia, ¿eh? Más sabe el diablo por viejo. ¿Cómo es? Ay, no, pastor, yo solo los salmos me sé. No, así se lo sabe, hermano. O sea, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, claro, tiene años haciendo lo mismo, es un experto. No porque sea muy inteligente, sino porque pues, la repetición te convierte en un máster de hacer las cosas. Es decir, el enemigo, como conoce la naturaleza humana, como conoce esta naturaleza caída que está en todas las personas, hasta en el pastor más santo y más ungido, pues así tienta. Sabe cómo fuimos formados, sabe en qué área cada uno somos más sensibles. Porque, mira, nos escandalizamos con el pecado de algunos, pero nosotros también tenemos nuestras inclinaciones pecaminosas. El tema es de que pensamos que nuestras inclinaciones pecaminosas no son tan malas como la del otro. ¿Te fijas? Pero bueno, el enemigo sí conoce en dónde somos más sensibles. Y él no inventa deseos nuevos. Él trabaja sobre esos deseos existentes. Por eso Santiago explica en Santiago 1:14. Dice primero en el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado. Dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencias hay en todos, no es enfermedad. Bueno, pues sí, algo así. Es algo que está en todos, son esas inclinaciones que tenemos. Es ese niño que desde niño le levanta la falda a las niñas, ¿no? Es una concupiscencia. Dices tú, y ese niño, bueno, esa es su inclinación. Hay otros que no tienen esa inclinación, pero de pronto les gusta tomar el lápiz del compañero. Y dice, sí está chido, y lo agarra y se lo guarda. Y, ¿dónde quedó? No sé. Y así, cada uno de nosotros tenemos diferentes inclinaciones, concupiscencias. Y dice Santiago que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. La tentación no entra tirando la puerta.
no llega así Satanás, no, decía que él es organizado y es astuto. Trabaja por lo menos en 3 niveles. Trabaja en el nivel del pensamiento, de la mente. Por eso más adelante va a hablar acerca del casco, ¿no? de este yelmo y de toda la armadura. Pero trabaja en el pensamiento. Así comienza la tentación. Cuando una idea encuentra espacio en la mente. Y dice la palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo. En redes sociales, por ejemplo, ahí nos es presentado todo lo que tiene que ver con nuestros intereses. Decía yo, no recuerdo ya ni en qué enseñanza lo dije, pero las cosas que nos aparecen ahí en redes sociales no son casualidad. Si nos aparecen relojes, es porque hemos estado buscando relojes o hemos mantenido nuestra mirada fija en algún anuncio de un reloj y entonces el algoritmo así funciona, nos propone aquello que nos gusta y va tratando de encontrarnos lo que nos gusta y nos va dando más y más y más. Yo a veces estoy leyendo la Biblia en mi computadora, en el Bible app que aparece ahí, en esta página de la Biblia, y me aparecen un montón de anuncios, y así parece que estoy matando moscas. Cierro uno y se abre otro, y cierro uno y se abre otro. Y digo, ay, déjenme leer aquí a Sansón, y me salen aquí el Samson, ¿no? Samsonite o cosas así. ¿Qué onda con esto, no? Pero decía que el algoritmo nos va proponiendo cosas de acuerdo a nuestros gustos, y así comienza la tentación. Cuando una idea encuentra espacio en la mente. Ya vi ese reloj, ahora me voy a comprar ese reloj. No importa cuánto cueste, voy a ver qué vendo, pero lo voy a comprar porque me pareció. Y ya le abrí espacio en la mente. Trabaja también en el nivel de la voluntad. Cuando la decisión se comienza a justificar internamente. Es esa persona que ya lo ha estado viendo y la primera vez dijo, no, eso no lo voy a ver. Pero la segunda vez dijo, bueno, voy a ver tantito. Y la tercera vez dijo, pues ya, vamos a ver. Y luego le va subiendo de nivel y la voluntad es atacada y es en la tentación cuando la decisión se empieza a justificar y dice, bueno, pues no tiene nada de malo, no le hago daño a nadie. A ver, y si no tiene nada de malo, ¿por qué cuando viene tu esposa te escondes? ¿Sí? Pero así opera. Opera también en la perseverancia. La tentación se consolida cuando la repetición de esa misma acción comienza a debilitar la resistencia espiritual. Y así se ve. Ha sido tan repetida la acción y ha sido tan repetida la acción que de pronto ya hay una resistencia espiritual. La voz del Espíritu ya casi no se oye porque ha sido tan repetida esta acción que pues lo tenemos como bloqueado, ¿no? Tenemos esa habilidad de bloquear nuestra conciencia y de bloquear la voz del Espíritu, el cual también se contrista. Ya hablamos acerca de esto, de no contristéis al Espíritu. Y la tercera estrategia del enemigo es la demonización. Y aquí no quiero entrar en controversias. Esto es un tema que yo estoy enseñando a la congregación. Si nos están viendo en la transmisión, pues bueno, y no les gusta esto, bueno, no hay problema. Yo como pastor tengo la responsabilidad de enseñarle a la iglesia en la que sirvo qué dice la Biblia o qué entendemos acerca de la demonización. Quiero aclarar, un creyente en Cristo no puede ser poseído por el diablo. Repito, un creyente en Cristo, un cristiano, no puede ser poseído por el diablo. ¿Por qué? Porque ha sido comprado por precio, dice la palabra. Y al haber sido comprado por el precio de sangre de Jesús, le pertenece a Dios. ¿Sí? Tú compras algo y eso que compraste es de tu pertenencia, sobre todo si ya lo acabaste de pagar, ¿verdad? Porque si no lo sacaste a crédito y no haces el pago, pues ahí hay un problema. Pero cuando tú lo pagaste al contado, eso te pertenece. Así el creyente fue comprado por precio y le pertenece a Dios. Y además, el Espíritu Santo mora en el creyente. Nos ha sellado, lo veíamos en Efesios. Entonces, ¿de qué estoy hablando? La posesión implica un control total interno. Y esto contradice la realidad de la redención, de la presencia del Espíritu en el creyente. Alguien poseído por el enemigo, tenemos por ejemplo el ejemplo en la Biblia del Gadareno, ¿sí? Que se golpeaba, que se hacía daño, que lo ataban con cadenas, que vaya, estaba fuera de sí, porque después cuando fue liberado dice que ya estaba en su sano juicio. Entonces estoy diciendo que un creyente no puede ser poseído por el enemigo. Pero la Escritura muestra
que sí puede haber influencia sobre un cristiano, influencia demoníaca, que sí puede haber atadura demoníaca en un cristiano, que sí puede haber un dominio no total, pero parcial en un cristiano. ¿Cuándo? Cuando se le da lugar al diablo, cuando se le cede espacio. Pablo no estaba siendo poético cuando escribió en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No estaba siendo poético. No estaba escribiendo algo para que rimara o a ver qué le meto ahí a la epístola. Ni deis lugar al diablo. Ahí queda bien. ¿Suena bien? Está bien. No estaba siendo ni hipotético ni poético. La palabra lugar implica un espacio concedido. Implica un territorio otorgado. Implica una base de operación. Eso es lo que la palabra lugar quiere decir cuando Pablo habló de no dar lugar al diablo. Y eso es precisamente lo que el enemigo busca. El enemigo busca acceso. Así como esas ratas o ratones. Si tú dejas abierta la puerta todo el día, ahí te encargo, si no vas a encontrar ahí los recuerditos de los ratones que se te van a meter. Así es. El otro día en uno de los bautizos que tuvimos, también salimos y yo andaba metiendo y sacando cosas de ahí y se me olvidó cerrar la puerta y nos fuimos a los bautizos. Cuando regresamos, ahí estaba ya un Mickey Mouse. ¿Sí? Y bueno, como no somos muy fans de Mickey Mouse, pues lo invitamos a salir de la casa. Y como no se dejó, pues unos buenos escobazos le ayudaron, ¿verdad? Y salió. Buscó un momento para meterse. Y es lo que hace el enemigo. El enemigo busca acceso. Entonces, estamos hablando no de posesión demoníaca en un cristiano, sino de demonización. La demonización no comienza con manifestaciones visibles. Quítate esa idea del exorcista y sino la cabeza dando vueltas y la cama moviéndose y todo eso. No, quítate esa idea. Comienza cuando una puerta se deja abierta. Puede tomar forma de una atadura persistente en una área específica. ¿Te fijas cómo estaba el tema de la tentación? Entonces el creyente queda atrapado ahí, queda atado ahí. Y obviamente, ¿quién es el que lo está tentando? ¿Quién es el que lo ha hecho caer? ¿Quién es el que lo tiene enredado en eso? Pues Dios no es. ¿Quién es? Pues ahí está, el diabolos. Y entonces lo hace, primero le presenta la tentación y le dice, no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta, esto está bien bonito. Y cuando lo enreda, lo empieza a acusar. Y le dice, ¿ves? Tú ni cristiano eres, tú no sirves para nada. Eso es lo que hace el enemigo. Decía que puede ser una atadura persistente en una área específica, en donde ya necesitas pedir ayuda. Por eso no estás poseído, ¿no? Porque si no, no tendrías la oportunidad de abrir tus ojos y tomar el teléfono y llamar a alguien y decir, o al pastor y decir, pastor, estoy atado en este vicio, en esta adicción, en este hábito y no lo puedo dejar. Por favor, ora por mí. Yo quiero dejarlo, pero no he podido. ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando has tratado y has tratado y has tratado y no has podido y no has podido. ¿Te fijas? Decía que era el elefante en la sala, pero ay, pastor, predíquenos del Apocalipsis. Sí, vamos a hacerlo próximamente. Puede tomar forma la demonización de una enfermedad que paraliza. Y quiero aclarar, no todas las enfermedades son demonización, pero lo incluye también. Hay enfermedades que vienen por haber abierto una puerta. Y los expertos, los médicos te pueden decir, ¿sabes qué? Muchos de las enfermedades autoinmunes o cáncer u otras enfermedades tienen que ver con personas que no han perdonado, que tienen odio contra X persona en su vida, que le hizo daño en el pasado y no lo han querido, artritis y cosas como estas. Entonces, si la ciencia lo reconoce, que tiene que ver con temas de odio, de amargura, etcétera, ¿por qué nosotros que somos personas de fe y de la palabra no podemos reconocer? Oye, sí, puede haber alguna enfermedad que tiene paralizado a un creyente y que puede provenir del enemigo. El enemigo puede enfermar. Claro, pregúntale a Job. ¿Sí o no? Pablo mismo dijo, me ha sido dado un mensajero de Satanás que me abofetee, del cual he rogado 3 veces a Dios y me ha dicho, bástate mi gracia. Sí, o sea, esto puede ser también. Esto puede verse también a través de alguna influencia constante que debilita la libertad espiritual. Y es, tú quieres ponerte fiel con el Señor, quieres ponerte en serio con Dios, etcétera, pero de pronto hay algo que te distrae. Y estás tratando de leer la Biblia y de pronto empiezas a leer contra principados, potestades, sí, y me acordé, el bill de la luz no le he pagado. Sí,
Oye, la armadura de Dios, sí, pero, oye, le voy a hablar a mi comadre porque eso, mis hermanos, por supuesto que no puede provenir de Dios. El Señor quiere que estés inmerso en la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, orando después de que la lees. Y obviamente, no digo que siempre, pero muchas veces puede ser esa influencia que debilita tu comunión con Dios, tu libertad espiritual. O puede ser un dominio parcial sobre emociones, un dominio espiritual parcial sobre hábitos, sobre pensamientos. Y obviamente llegan los pensamientos y tú puedes evitar que se aniden allí. Pero obviamente el enemigo está con sus dardos de fuego, tirando. Y con todo esto no pretendo infundir temor, ni tampoco voy a profundizar demasiado en esto, es solo un punto de toda la enseñanza. Ya se dio aquí un taller al respecto, si se interesa podemos enviárselo. Pero decía que no pretendo infundir temor, lo que pretendo es que entendamos que el enemigo quiere establecer puntos de apoyo. Si eso no fuera posible en alguna medida, Pablo no estuviera hablándonos de una armadura. La armadura se necesita, ¿para qué? Para protegerte de los dardos, en el contexto de ellos. Es como ahora un chaleco antibalas. No te vas a poner un chaleco antibalas si no hay ninguna bala por ahí, si no hay ninguna pistola en ningún lado. Te lo pones, ¿por qué? Porque, oye, pues hay disparos, estamos en una guerra. En este caso se necesita la armadura porque hay dardos, hay flechas encendidas, dardos de fuego. La armadura existe porque hay presión real. Existe porque hay fuerzas que buscan ganar terreno. Y cuando una persona tolera el pecado sin confrontarlo, cuando una persona sostiene resentimiento, cuando un creyente alimenta prácticas que contradicen la verdad, está generando espacio operativo para el enemigo, el cual quiere dañar a los creyentes. Y ya que no puede poseer a los creyentes, pues se conforma con influirlos, con oprimirlos, con enfermarlos. Por eso la vida cristiana requiere vigilancia y firmeza. Versículo 12 de Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí se nos presenta la naturaleza de esta lucha, esta naturaleza también que es real del enemigo. Primero describe que estamos en una lucha y se usa la palabra griega pale, que nos da la imagen de una lucha tipo lucha libre. No pienses en Nacho Libre, ¿no? Como la lucha grecorromana, esto es de lo que está hablando, el wrestling. Y aunque es un lenguaje deportivo, aquí no está hablando ya de un lenguaje militar, sino de un lenguaje deportivo, la palabra que fue usada, Pablo la seleccionó intencionalmente para comunicarnos algo. No es una batalla así donde le tiras desde lejos con la pistola o con el rifle o con los dardos, no, es una batalla cuerpo a cuerpo, ¿sí? Es de frente al enemigo. Aclara que esta lucha no es directamente contra personas, porque no es una batalla carnal. Lo mencionó en 2 Corintios 10, versículos 3 al 4. Decía que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Volviendo al versículo 12 de Efesios. Describe al enemigo usando una serie de categorías. Habla de principados, la palabra griega arkai, que apunta a autoridades primeras, ¿sí? Principado. Luego potestades, en el griego la palabra exousia, que habla de autoridad delegada. O sea, el enemigo tiene personas principales, personas que están a la cabeza y delega también autoridad. Luego dice gobernadores de las tinieblas, son poderes que ejercen influencia amplia en un sistema que está dominado por las tinieblas. Y luego habla de huestes espirituales de maldad. El punto aquí no es que entremos al tema de la cartografía y de los rangos y todo esto, sino que simplemente entendamos que Pablo nos está comunicando la idea de que existe una estructura dentro del reino espiritual de maldad. Hay una estructura, orden, jerarquía, cooperación coordinada. Está mostrando Pablo que la maldad no es improvisada, está organizada y busca influir, busca dominar, busca controlar. Por esto la guerra espiritual es una realidad constante, no es una moda pasajera.
Ahora vienen los cantos de guerra y dale un grito de guerra y todo esto, y los tambores. No es una moda pasajera, es algo real. Pero quiero aclarar, la organización del mal, lo que estamos viendo, no es más poderosa que la soberanía de Dios. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó principados, los que vimos, potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz, es lo que dice la palabra. Así que nosotros no enfrentamos a un poder autónomo, incontrolable, que está así como que no se puede dominar. No. Enfrentamos un sistema que ya fue vencido, según Colosenses 2:15, pero que sigue activo. Pablo añade dos expresiones que amplían el panorama del conflicto. Dice que son los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este término tinieblas describe un dominio caracterizado por el engaño moral. Está presente, ¿no?, en este siglo. Por la confusión, de nuevo, que soy perro, soy vaca, soy lobo, no sé qué soy, ¿no? Por oposición a la verdad. Ahí está lo que dice el Señor, pero a ver, y se cuestiona, ¿no? Es una condición espiritual que afecta a sistemas enteros, a culturas enteras, pensamientos, decisiones humanas. Y la expresión de este siglo conecta esta realidad con el tiempo presente. Todo el tiempo en el que se lea esto ha aplicado este siglo. Luego habla de regiones celestes, epuranosis, dice en el griego. Y habla usando esta expresión en la carta para hablar de la posición del creyente. Estamos nosotros en las regiones celestes, sentados juntamente con Cristo, pero aquí señala al mismo ámbito espiritual, pero desde el ángulo del conflicto. Así como hay lugares celestiales en Cristo, hay lugares celestiales de maldad, lo cual nos indica que esta lucha ocurre en una dimensión que no se ve, pero que influye en lo que se ve. Las decisiones humanas, las estructuras sociales, las dinámicas culturales, se pueden convertir en escenarios en donde esta influencia espiritual se manifiesta. Así que vivimos en la tierra, pero nuestra realidad espiritual se desarrolla en un ámbito más amplio. ¿Te acuerdas el profeta cuando oró por su siervo y dijo: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver? Como había un reino espiritual que estaba a favor de ellos, pero así como hay un reino espiritual a favor nuestro, hay también un reino espiritual que está planeando, organizándose para hacernos caer, para emplear cualquiera de estas estrategias. Por eso la preparación no se puede limitar solamente a lo humano. La preparación del creyente no se puede limitar únicamente a lo que oigo el domingo. ¿Se fija? O sea, todo esto tiene un propósito. El discipulado, el leer un devocional o dos o tres o los que sean y estar leyendo lo que dice ahí y estar escuchando la enseñanza día con día y sentarme a tomar notas, y en vez de escuchar la coloreteada y la vecina me puso el dedo y Sergio el bailador o Bad Bunny o ya lo que sea, escuchar alabanzas, escuchar predicaciones, todo esto, ¿por qué? Porque necesitamos estar preparados espiritualmente, llenándonos del Espíritu. La preparación no se puede limitar únicamente a lo humano y decir, bueno, pues yo ya serví, yo ya hice esto, sino estar realmente llenos. Para concluir, es importante que dejemos algunas cosas bien definidas para avanzar en la siguiente enseñanza de esta serie. Después de todo esto que hemos hablado, hay que ubicarnos correctamente. La enseñanza que Pablo nos da no busca asustarnos, ni yo tampoco pretendo asustar. Qué bueno que nadie se asustó ahorita con el ventilador ese que tronó. La enseñanza busca afirmarnos. Entonces hay que entender cómo vivir esta realidad espiritual con equilibrio, con sobriedad, con firmeza en Cristo. Termino diciendo esto: no negamos la guerra, para resumir la enseñanza, no negamos la guerra, la Escritura es clara, hay oposición real. Negar esta realidad, pues produciría ingenuidad espiritual. No, pues nomás se trata de portarte bien y de ir a la iglesia una vez a la semana, todo bien. El creyente maduro reconoce que hay conflicto, no ignora la organización del enemigo, entiende que hay estrategias
Y la conciencia de todo esto, la conciencia de la guerra, lo que produce en el creyente maduro es sobriedad. O sea, yo no tengo tiempo para estar perdiendo en eso. ¿Te fijas? Como, pastor, ¿puedo escuchar música del mundo, aunque sea romántica, para cantársela a mi esposa? Pues un cristiano maduro va a decir, no tengo tiempo para eso, brother. ¿Cómo te explico? Ahorita estoy leyendo El cristiano con toda la armadura de Dios de William Gurnall. Es un libro así como de este tamaño. Y ya lo he leído varias veces. En la mañana fue mi hijo a la oficina y me vio que lo estaba leyendo y me dice, ese libro me trae recuerdos de cuando era niño. Pues sí, porque lo he leído varias veces. Es un libro así que sí, matas 2, 3 demonios con ese, está enorme, ¿no? Y ahorita no tengo tiempo para estar oyendo cuál, no sé, música de la que sea. Y te lo dice alguien que estudió música, que es su profesión. Pero no tengo tiempo, me explico. No es, ay, no, eso no es de Dios, es del diablo esa música. A lo mejor no sé, pero no tengo tiempo. Porque estoy en una guerra. ¿Te imaginas el soldado que está en la guerra, todo lo que da, y él... Pues no, dirías tú, sáquenlo del pelotón chiflado, ¿no? O sea, ¿qué le pasó? No tengo tiempo para eso. El creyente maduro está consciente, y estar consciente de eso decía que produce sobriedad. Ahora, por un lado decía, no negamos la guerra. Por otro lado, tampoco exageramos al enemigo, como algunos erróneamente lo hacen. Reconocer la guerra no implica magnificar al adversario. El diablo, repito, es criatura, está limitado, opera bajo el permiso soberano de Dios y Cristo ya triunfó en la cruz. Como leímos, despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la victoria decisiva ya ocurrió. El enemigo está activo, pero no es soberano. Hay que equilibrar esto. Influye, pero no gobierna por encima de Dios. Dios es el soberano. Trata de influir nada más. El enemigo ataca, pero no determina nuestro destino eterno. La iglesia pelea entonces desde la victoria de Cristo, no desde el temor, no desde el espíritu de abanico, no desde el temor. Jesús nos dio autoridad para en su nombre echar fuera cualquier demonio que pudiera estar influenciando a algún creyente, que pudiera estar oprimiendo a algún creyente. Dios nos dio autoridad y dijo, en su nombre, en mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. Así lo dijo. ¿Cómo no? Que párate de cabeza y no. Mira, dijo, en mi nombre sale. Y si no sale, pues con oración y ayuno. O sea, ponte las pilas. Te ha faltado llenarte del Espíritu, así que regrésate, como me pasaba a mí en la secundaria, ¿no? Reprobé, va de nuevo, a extraordinarios. Un punto más. No vivimos distraídos ni obsesionados. No exageramos, no vivimos distraídos ni obsesionados. Porque algunos viven así, como si no hubiera oposición espiritual. Otros viven obsesionados, le atribuyen todo al enemigo. Pero la madurez espiritual evita ambos extremos. El creyente maduro no camina con paranoia ni con ingenuidad. Camina, como advirtió Pablo, con discernimiento. Anda como de día, alerta. Que la vida cristiana no se trata del diablo. Hay unos que hasta le cantan al diablo. Y yo te arrebato lo que me pertenece. ¿Tú qué le estás cantando al diablo? Canta, alaba a Dios, adora a Dios. ¿Qué le estás cantando al enemigo? Y que tú, Satanás, bien lo sabes. ¿Por qué le estás cantando al enemigo? Alaba a Dios. Y así pudiera sacar todo el repertorio de cristianos que le cantan al diablo. La vida cristiana no se trata del diablo, se trata de Cristo. La atención principal no está en las tinieblas, está en la luz. Finalmente, vivimos firmes en Cristo, vivimos fortalecidos en el Señor, vivimos cubiertos de lo que Él provee. La fuente de estabilidad no es una experiencia espiritual intensa, no, es el Señor. No es la emoción del momento, es el Señor. La armadura vimos que le pertenece a Dios, refleja su carácter, proviene de su provisión. Y nuestra firmeza se sostiene cuando conocemos la verdad, cuando caminamos en justicia, cuando mantenemos nuestra comunión con el Señor, cuando vivimos en dependencia del Espíritu Santo. Así es como se enfrenta la guerra espiritual. Así se resiste al diablo, con conciencia, con equilibrio, con confianza en Él. Vivimos firmes en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Invito a que se ponga de pie. Gracias por aguantar esta larga enseñanza.
Pero es que es en serio todo esto, no estamos jugando a la iglesita, ¿verdad que no? En la próxima enseñanza vamos a ver los elementos de la armadura, pero por ahora quisiera hacer un llamado serio, un llamado solemne, porque quizás mientras estabas escuchando la enseñanza y escuchaste este punto de la demonización o la opresión o la influencia del enemigo, tú decías o pensabas quizás, ¿será que yo estoy viviendo esto? Y mira, si tú pides oración y oramos por ti y no pasa nada, no se perdió nada. Pero si vienes, oramos por ti y sale algo y a partir de ahí vives en libertad, creo que la decisión nos lleva a inclinarnos más por tomar un riesgo que no es riesgo en realidad, promete más ganancia. Entonces yo quiero de nuevo hacer un llamado solemne, no voy a insistir mucho porque creo que aquel que está realmente experimentando un tema de atadura espiritual, un tema de opresión espiritual, pues y quiere ser libre, dice pues yo voy. O sea, si no sale nada, no pasa nada, me regreso a mi lugar y pues seguimos orando y adelante. Así que pues voy a hacer este llamado si tú te sientes de esa manera, si tú estás enfrentando directamente algunas de las acechanzas que mencioné, como la falsa doctrina, la tentación, la demonización, esto que tiene que ver con opresión del enemigo, con hábitos repetidos que le has pedido al Señor y que no puedes dejar, con alguna enfermedad que has estado orando, que incluso pues los médicos no saben. Esta semana fuimos a visitar una familia y nos platicaba, mientras pueden ir pasando, y nos platicaba la familia con la que íbamos acerca de su hijo. Y nos decían que este chico pues sentía algo aquí en su garganta, que sentía como que lo estaban ahorcando. Y lo llevaron al doctor y los doctores le dijeron no tienes nada, le hicieron estudios, todo bien, le dieron ahí algunos medicamentos, pero en realidad no sabían qué era. El joven decidió entregarle su vida a Cristo. Un domingo vino aquí a la iglesia, le entregó su vida al Señor y a partir de ahí el Señor comenzó un proceso de liberación y eso que le estaba ahorcando se fue de pronto y ahora él está bien y ahora se encontró con el Señor y está caminando fielmente con Él. Así que bueno, yo te hablo desde una realidad, de una batalla real, y si tú estás en esta situación, puedes venir aquí al frente, queremos orar por ti, a pedir al pastor Juan, a los hermanos que normalmente nos ayudan a orar, si pueden venir aquí al frente, queremos orar por ti. Y de nuevo, no hay nada de qué avergonzarse, hay todo por ganar, libertad por ganar. Aquí nadie va a juzgarte, decir, el hermano, porque cualquiera de nosotros en algún momento podemos caer en una situación como esta en la que necesitemos ayuda. Así que puedes cerrar sus ojos, hermanos, si tú quieres pasar, puedes venir aquí al frente. Queremos imponer nuestras manos, orar por ti, pedirle al Señor que obre en tu vida, que traiga libertad en tu vida, si es que hay alguna atadura en tu corazón, en tu ser, si es que hay alguna opresión, si es que hay alguna enfermedad. Queremos orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ordenar a cualquier espíritu que esté operando de forma parcial sobre tu vida, que te deje, que salga, que huya. Señor, venimos delante de ti, Padre. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tú veniste a dar libertad a los cautivos. Y hoy, Señor, nosotros tomamos en serio esas palabras que tú nos dijiste. Nos hablaste de una armadura porque se necesita estar fortalecidos ante las acechanzas del enemigo. Nos hablaste de no dar lugar al diablo porque ciertamente quiere un espacio por donde entrar, así como a las ratas. Pero también nos dijiste, Señor, que en tu nombre echaremos fuera demonios, en tu nombre pondremos nuestras manos sobre los enfermos, porque tú veniste a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Tú veniste a dar, Señor, esa vida plena, esa vida de libertad que hay en ti. Y hoy, Señor, si hay alguien que no tuvo el valor de pasar, aún así, Señor,
tu poder no se limita a una plataforma o a un altar, como le llamamos. Tu poder va más allá, Señor. Es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Y si hubiera alguien que no se animó a pasar, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que traigas libertad. Y hablamos a cualquier principado, potestad, a cualquier espíritu engañador que salga en el nombre de Jesús, de aquel que en algún momento le abrió puertas, pero que le pertenece a Cristo, le pertenece al vencedor. Y en el nombre de Jesús decimos: sal de esa persona, deja de oprimir a esa persona. Cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús, aquel que por su sangre nos compró, con su sangre nos compró, y aquel que por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por traer libertad. Adora al Señor, mi hermano. Levanta tu voz. Nuestra adoración, nuestra alabanza también es una arma a través de la cual el reino espiritual tiembla. Y nosotros hemos sido testigos de cómo durante tiempos de adoración o incluso durante la predicación de la palabra algunos han sido libres. Gracias, Señor. Adora al Señor, mi hermano. Te exaltamos, Jesucristo. Tú eres el Rey. Jesús, tú eres el Rey de Reyes.